Bueno, nos encontramos con Pablito Wilson, escritor del libro 100 discos del rock y 50 años de historia, ¿no? Pablito, ¿por qué te atreves a hacer este libro? ¿Por qué hay que dejar una memoria escrita sobre el rock colombiano? Bueno, en realidad yo creo que hay que dejar una memoria de cualquier cosa. El rock colombiano, más que por un apasionamiento por el rock colombiano, que también lo tengo y lo tuve en su momento, más marcado, naces por una pasión con el rock latino, por rescatar la música hecha en nuestro idioma, nuestros espacios, lo que se construye desde América Latina. Entonces como que el libro es producto de una coyuntura. El libro nace en una muerte de mi padre, yo tengo que volver a Colombia, encargarme de un negocio familiar, entonces bueno, ¿y qué hago para no dejar el periodismo tirado? Y ahí nace el libro. Y nace de un montón de experiencias, de vainas, nace de la frustración de uno ser apasionado de la música y tener amigos músicos que no pueden lograr cosas o que se encuentran con situaciones injustas. Digamos que el primer libro fue una explosión. Yo ahora estoy trabajando en un libro muy diferente, que es más exploración, es más como que la gente saque sus propias conclusiones, pero uno de los problemas que yo tuve en ese libro, que fue muy válido en su momento, pero hoy en día lo veo como un problema, es el hecho de que yo tenía un montón de cosas que quería decir de rock nacional, tanto a favor como en contra, y exploté. Y por ahí sentía que la forma de hacerlo era ser grandilocuente, hablar de metáforas fuertes, hacer algo como que tuviera mucho impacto desde la metáfora. Hoy en día creo que es un trabajo mucho más sincero, como vos explicar muy bien para que la persona llegue sola a las conclusiones y vos no le estés como manipulando el cerebro para que crea lo que vos querés. ¿Qué lección nos deja la historia del rock colombiano? Si pudiéramos resumir un poco esta historia en sus altas, en sus bajas, en sus aportes en los que hayan sido, ¿qué podemos concluir de esta historia del rock colombiano? Yo creo que la lección que nos deja el rock colombiano, diferente pues a todas las lecciones que te puede dejar el rock y el rock latinoamericano, como de que hay que contar una historia, de que, como yo he dicho varias veces, que los chicos no solo tienen que escuchar música de su país, sino también la de su barrio, pero creo que hay una lección muy fuerte que la deja el rock colombiano y quizás la deje más que cualquier otro rock, y es que el rock colombiano se define a partir de la diversidad. El rock colombiano puede llegar a enlazarse con el folclore, con otros géneros, con otras tendencias, porque es que el colombiano es eso, el colombiano es trópico. Vos hablas con una persona, un rockero, un periodista de rock de raíz como es Gustavo Arenas, y él te dice, no, es que un colombiano va a tocar metal, y alguien que venga de afuera dice, no, es que esa batería le suena muy cumbia, esa cosa, porque va en la sangre, ¿entendés? Entonces creo que lo que no ha logrado entender Colombia, que sí, hay espacios que lo entienden y todo, pero todavía hay una gran parte de chicos que les gusta el rock, que les cuesta entender, es el tema de la diversidad. Y cuesta, porque es que la verdad, que a vos te digan, por ejemplo, que Bomba Estéreo toca en Rock al Parque, que una banda super pop toca en Rock al Parque, cuando has crecido con los sonidos más alternativos, es incómodo. Pero es que hay que entenderlo. Primero, porque si no hay una desconexión con lo que está pasando en los otros festivales de rock del mundo. Y segundo, porque todo es construcción, todo cuenta una historia y todo abre espacios. Entonces, por ejemplo, hay espacios donde puede llegar, por ahí no el metal, pero sí el rock alternativo, que los han abierto bandas de pop. Entonces todos estamos pateando para el mismo lado. Ok, en ese sentido, básicamente Rock al Parque es un nicho de críticas alrededor de si es abierto, si no es abierto, qué es y qué no es rock. ¿Estamos estancados en ese debate? ¿Definitivamente debemos superar ese debate o es válido todavía en todo caso preguntarse un poco de cuáles son los límites del rock? Totalmente, mira, estamos muy estancados, pero algo que quiero decir a favor de Colombia, y es que yo estuve en México presentando el libro hace 3 años, y para este tipo de debates los mexicanos están mucho más estancados aún, y siendo México un país que es de las grandes mecas del rock en español. Entonces sí, estaría bueno que abriéramos la cabeza y todo, pero tampoco estamos en tiempos de prehistoria. Hay ciertos avances que logra Colombia, hay ciertas cosas muy chéveres que la gente nota de Colombia cuando se habla a nivel continental, pero sí estaría bueno al menos dejar el odio, al menos entender que si para vos solo el metal es rock, ¿listo? Por ahí, porque yo ayer le hablaba de esto a un amigo, le decía, bueno, ponele que para vos solo es rock el metal, y tu vecino es un tipazo, lo conoces y es re buena onda, pero te das cuenta que le encanta el reggae, ponele, y para vos el reggae no es música, lo que sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear con ese tipo que es un tipazo y es un gran vecino porque lo que él escucha para vos no es rock? Entonces creo que nos tenemos que bajar un poquito de ese odio,
más sobre todo en un momento de paz, y no lo digo solo por el tema político, que algunos pueden estar de acuerdo o no, sino en un momento que Colombia necesita la paz, sea la de Santos, sea la de quien sea. Entonces creo que en este momento es muy importante hacernos esas preguntas. Ese mismo debate o esa controversia tú señalas que tal vez está centrada en los muchachos, ¿sí? Que cuando tú haces un libro de historia del rock, cuando hablamos de estos temas, hace falta, no sé, bases en el escucha, en el público, hace falta de pronto conocer un poco más el contexto histórico para entender cuál es la diversidad del rock. ¿Será que es diferente Colombia un poco? No sé, yo he tenido la oportunidad de probar un poco opiniones en Argentina, en España, donde la gente tiene como un contexto histórico más del rock. Un poco porque son muchas cosas a la vez, entonces sí desde luego que hay un desconocimiento, pero no es muy práctico decir el chico escucha rock tiene un desconocimiento, no. La sociedad en la que vivimos y sobre todo la sociedad en la que vivimos inmersa en lo digital, y hablemos de Colombia, de Argentina, yo te hablo al menos de Latinoamérica, porque no conozco tanto el caso de Europa, de Norteamérica. Tenemos ese tema, porque además tenemos un gran problema y es que como estamos expuestos a información todo el día, leemos el artículo de Facebook que nos llega a través del logaritmo que nos tira o Facebook o Google o lo que sea, creemos que estamos informados. Y es una gran mentira. Una de las cosas que estoy aprendiendo con el libro que estoy escribiendo ahora es que nosotros creemos que saber de música es saber de bandas. No, flaco, si vos querés saber de música como periodista o como músico, vos tenés que saber de industria musical, vos tenés que saber de cómo se promociona un artista, vos tenés que saber de estrategias, vos tenés que saber de cosas que han pasado buenas, tanto en la música como en otros ámbitos que se pueden aplicar a la música. Entonces creo que hay un desconocimiento que es mucho más social y que va mucho más allá. Y lo otro, una pequeña cosita, que el libro que yo hice no es de historia, es una aproximación subjetiva, porque pues yo no puedo hacer un libro de historia, además de que soy argentino. Yo no he vivido tantos años en Bogotá, yo he pasado más que nada el tiempo en el centro del país, entonces yo por eso fue que hice como una aproximación a partir de 100 discos, porque no podía hacer un libro de historia. Libro de historia el de Félix Villaño, de Historia de Rock Colombiano, Memoria de un Fenómeno Cultural, que se consigue en digital, en Kindle y yo no me acuerdo qué otra plataforma. Ese sí es un libro de historia, que llega solo hasta el 92, porque fue el momento en el que él presentó su tesis de la universidad, pero ahí sí encontrás un libro de historia que te informa históricamente de lo que es el rock colombiano. Yo sé que esto de pronto no lo debo hacer, pero haber escogido 100 discos debe ser muy difícil. Yo creo que se sacan unos, queda la sensación. Por eso yo no me compliqué y dije, son 100 discos que son una puerta de entrada, punto. No me interesa hacer encuestas, no me interesa hacer un balance de si son los mejores o no, no, son 100 discos. ¿Y cuál fue el parámetro para elegir ese disco? Desde luego que obvio que hay una cosa de capricho, uno mete cosas que le gustan a uno o cosas que está haciendo alguna persona cercana que verdaderamente crees que está bueno. Yo, por ejemplo, hablo mucho cuando hablo de este tema de Unidad 69, parceros míos de Armenia, pero es que yo no metí a Unidad 69 porque fueran parceros, sino porque el trabajo que hicieron, tanto discográfico como tocando, ahora van como por cuarta o quinta vez para México, habla por sí solo. Entonces no soy yo el que tengo que decir que son buenos o que han hecho un trabajo hormiga, es su mismo trabajo el que lo demuestra. En ese sentido, no sé si puedas darme una pequeña lista de esos discos que tal vez tú consideras que como colombianos debemos haber oído y no se han escuchado. Pues todo depende, porque también ten en cuenta que yo hablo de una visión muy amplia del rock, pero mira, algo que me pasó fue que cuando llegué al libro empecé a hablar de discos y la persona como que me ofreció la posibilidad, que en ese momento ni éramos amigos, hoy 100 días somos muy amigos, de hablar tan abiertamente de un montón de discos de rock colombiano y de darme un montón de tiempo, fue Andrés Ospina. Y en una de esas charlas con Andrés Ospina me dice, Pablo, yo siento que El Golpe de Ala de Mario Duarte es un disco que verdaderamente él trató de hacer algo grande ahí, trató de crear un producto pop, un producto bien hecho y no funcionó y me parece que hay algo... Y entonces yo ahí dije, esto lo tengo que escuchar y empecé a escuchar. Así con varias cosas. A mí, por ejemplo, me parece muy chévere lo que está haciendo Rolling Ruanas, pero me parece muy doloroso que no hayamos mirado lo suficiente a una banda como Velo de Osa, que viene mezclando carranga con rock desde hace un montón de años y que han hecho el trabajo de hormiga, han ido a varios festivales, ahora están girando por Europa, ¿entendés? Y ni siquiera te vendría a decir algo tan tarado como que Rolling Ruanas es una copia de Velo de Osa, no. Simplemente utilizan los mismos sonidos para hacer una exploración musical diferente. Pero entonces sí, hay muchas cosas
yo pongo el granito de arena. Yo creo que en mi libro hay varias cosas, también hay varias cosas que parecían grandes en su momento y se cayeron. Yo la verdad le tenía muchísima fe a bandas como Zona Cero, por ejemplo. Ese Cruzando el Universo me parecía un discazo. A la misma Don Teto. Don Teto, que es una banda muy buena, hicieron 2 discos con Pingüi, después hicieron un disco con Toby Tobón y todo suena a Don Teto, o al menos a lo que Don Teto quiere construir. Pero es una banda que para 2, 3 años, después vuelve, y es triste eso, porque yo cuando hice ese libro, sentí que eran propuestas mucho más sólidas. Entonces... Vale, muchísimas gracias por este tiempo y pues invitados todos a leer el libro. Y este fue Pablito Wilson. Muchas gracias. Rugidos Disidentes. Gracias a ustedes por el tiempo.